Una figura emergió de la niebla. D1861-45 desconfió al principio. ¿Quién era esa extraña figura entonces? Luego la reconoció como una de las instancias del SCP-1861-B. La instancia llevaba el traje de cuerpo entero que todas las instancias del SCP-D1861-B usaba, así como un casco como uno de esos equipos de buceo de aguas profundas. ¿Quién eres?, preguntó D1861-45. La figura se detuvo por un segundo y luego vino una voz familiar. Mike, soy yo, Cell. ¿Cell? D1861-45 estaba confundido. Cell, alias D1861-46, llevaba desaparecido más de 6 meses. ¿Eres tú de verdad? Sí, soy yo, Mike. Esto no tiene ningún sentido. No te preocupes, pronto lo descubrirás. ¿Descubrir qué? D1861-45 no sabía de qué estaba hablando la instancia SCP-1861-B. La verdad, respondió. Bienvenidos de nuevo a SCP Expuesto. Hoy les traemos el objeto de clase Keter SCP-1861. No hay procedimientos de contención para el SCP-1861 debido a sus habilidades de teletransportación y su gran tamaño colectivo. El SCP-1861 es un fenómeno meteorológico caracterizado por fuertes precipitaciones y niebla compuesta por agua salada, sangre humana y líquido cefalorraquídeo humano. Las manifestaciones del SCP-1861 son impredecibles, apareciendo de forma espontánea y en lugares aleatorios. Las manifestaciones suelen producirse una vez cada 3 o 6 meses y se han registrado en numerosas regiones de todo el mundo. Los registros históricos han confirmado que el SCP-1861 ha existido desde el año 1916. El tamaño del área cubierta por el SCP-1861 varía de un caso a otro, y el área afectada más grande registrada mide aproximadamente 5 kilómetros cuadrados. Si uno tuviera que comparar un caso de SCP-1861 con el fenómeno meteorológico promedio, uno podría decir que es muy parecido a un huracán o a la niebla, excepto que consiste en agua salada y sangre humana. El SCP-1861-A es una embarcación submarina única que se asemeja mucho a los barcos de clase B utilizados por la Marina Real Británica en la Primera Guerra Mundial. Durante cada manifestación del SCP-1861, el SCP-1861-A intentará salir a la superficie en un cuerpo de agua lo suficientemente grande como para contener toda su masa. Cuerpos de agua tanto naturales como artificiales han contenido manifestaciones del SCP-1861-A, incluida una pileta, una catarata y un lago grande. Si no hay una masa presente de agua lo suficientemente grande como para contener la totalidad del SCP-1861-A, el SCP-1861-A saldrá a la superficie en cualquier masa de agua con una superficie lo suficientemente grande como para abarcar su torre de mando y su plataforma superior, incluso si la masa de agua en cuestión solo tiene unos centímetros de profundidad. Testigos también dicen haber visto emerger a SCP-1861-A desde un ángulo horizontal. No se sabe cómo se conectan el SCP-1861 y el SCP-1861-A, aunque es indiscutible que solo aparecen al mismo tiempo. Otro subproducto del SCP-1861 son las criaturas o figuras que emergen de la nave que es el SCP-1861-A. Estas figuras han sido clasificadas como SCP-1861-B y se describen como figuras humanoides vestidas con trajes de cuerpo entero que se asemejan a los equipos de buceo de aguas profundas, aunque sin una fuente discernible de suministro de agua. Los ejemplares del SCP-1861-B poseen la velocidad y la fuerza típica de un ser humano adulto. Siempre que los humanos han entrado en contacto con estos ejemplares, han sido comunicativos y suenan y actúan como un ser humano. Sin embargo, ha habido algunos casos en los que se ha encontrado un ejemplar inusual del SCP-1861-B en el que parecen poseer una inteligencia lenta y son simplemente sintientes. Se han grabado instancias en las que han sido incapaces de comunicarse verbalmente y se les escuchó emitir vocalizaciones similares a los gritos de los felinos domésticos, de los caninos y de los bebés humanos. El equipo de buceo que llevan los casos de SCP-1861-B es anormalmente duradero y no puede ser retirado excepto por el caso que lo lleva puesto. Si un caso de SCP-1861-B encuentra a un sujeto humano, intentará persuadirlo para que entre en el SCP-1861-A, alegando que esta acción sería en el mejor interés del sujeto. Los sujetos que se nieguen pueden o no ser llevados a la fuerza al SCP-1861-A, dependiendo del temperamento de la instancia del SCP-1861-B. El general 05-LD aconseja encarecidamente que los sujetos no entren en el SCP-1861-A.
Esto se debe a la ocurrencia del evento 1861-07 en el que un miembro perdido de una unidad de clase D, que fue enviado al SCP-1861, entró en la nave y regresó más tarde, como una instancia del SCP-1861-B. Parece haber un estado de conversión en el momento en que los humanos entran en la nave, por lo que si desea mantener su cordura y su conciencia no entre en el SCP-1861-A, sin importar lo convincente que sea la instancia del SCP-1861-B. También hay que tener en cuenta que si una instancia se lleva fuera del área de efecto del SCP-1861, empezará a experimentar una fatiga acelerada y perderá la conciencia, quedando completamente inerte hasta que se reintroduzca en el SCP-1861, casi como un pez fuera del agua. Luego de que termina una manifestación de 1861, el vehículo desaparecerá junto con cualquier instancia del SCP-1861-B. Además, la sangre, el líquido cefalorraquídeo y el agua salada dejados por el 1861 se convertirán instantáneamente en agua de lluvia normal. De no haber testigos oculares, podría aparentar como si SCP-1861 nunca hubiera ocurrido, solo una tormenta pasajera que dejaría tras de sí agua de lluvia. Si se informa de una manifestación del SCP-1861, los agentes de la fuerza de trabajo del puesto de la Fundación más cercano deben desviar el tráfico de la zona afectada y evitar la interacción civil con las instancias del SCP-1861-B. Se debe desplegar un equipo separado con la tarea específica de localizar e impedir el acceso al buque. Las instancias del SCP-1861-B no pueden ser destruidas con la fuerza bruta debido a la durabilidad anormal de sus trajes. Por lo tanto, la prevención del secuestro de civiles solo puede lograrse a través de la comunicación diplomática. Los agentes de desinformación de la Fundación posicionados en las fuentes de noticias locales y en los sitios del monitoreo del clima deben atribuir al SCP-1861 a las irregularidades en la presión del aire y las grandes cantidades de polvo presentes en las aguas pluviales. Los civiles que entren en el SCP-1861-A serán declarados legalmente muertos y las causas de la muerte se atribuirán, si es necesario, a accidentes comunes provocados por las inclemencias del tiempo. A todos los testigos del SCP-1861-A o a los que se hayan encontrado con el SCP-1861-B se les borrará la mente. El 8 de abril de 2018, una unidad de clase D fue enviada para realizar una entrevista con el SCP-1861-B. La siguiente es una grabación tomada desde una cámara pequeña que el sujeto D1861-36 llevaba en el pecho. Grabaciones adicionales fueron capturadas con cámaras que el personal de la Fundación había preparado en el área con anterioridad. Esta es una entrevista con una instancia del SCP-1861-B que afirma ser un miembro de la tripulación del HMS Wintersheimer. ¿Quién es usted? Samuel Ramsey, del HMS Wintersheimer. Estamos evacuando la zona, por favor, tiene que venir conmigo. Está en peligro aquí. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No tengo manera de probarlo, pero puedo decirte ahora mismo que vas a morir muy pronto a menos que vengas conmigo. Y eso no es una amenaza, es una advertencia. Algo realmente terrible está a punto de suceder aquí. ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Escucha, tienes que confiar en mí. Cuando esta lluvia se detenga, vas a morir. No estoy bromeando. Vas a morir a menos que me sigas a nuestro submarino. Estarás a salvo allí. Solo dime lo que va a pasar después de que la lluvia se detenga. No me creería si te lo dijera. Pruébame. Mira, sé que esto va a sonar loco, pero esto no es una lluvia normal. No es de este mundo. Hay otro mundo, un mundo horrible y se está filtrando en este. No me mires así. Puedes ver por ti mismo que no es una lluvia normal. Es espesa, es roja. Por favor, solo tienes que confiar en mí. Te lo ruego. Estoy tratando de salvar tu vida. He visto lo que le pasa a la gente después de la lluvia y estoy tratando de salvarte de eso. Solo ven conmigo y te juro que ambos sobreviviremos a esto. ¿Qué clase de mundo es este? ¿Por cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Escucha, quiero ayudarte, te lo juro. Pero si no me crees, no tengo más remedio que buscar a otra persona que venga conmigo. Lo siento mucho, pero no puedo quedarme aquí discutiendo contigo cuando hay otras personas a las que podría intentar salvar. Después de este suceso, el SCP-1861 no regresó durante un periodo de aproximadamente 129 días. Sin embargo, el 14 de agosto de 2019, el SCP-1861 regresó sobre el Océano Pacífico. Una unidad de clase D fue enviada en un barco para investigar la escena y potencialmente entrevistar a más casos de SCP-1861-B. Sin embargo, el barco fue volcado y todos los miembros de la unidad de clase D desaparecieron. Se presume que fallecieron. ¿Qué pensaste de este caso SCP? Comenta tus pensamientos abajo y asegúrate de suscribirte y dar a este video un enorme pulgar hacia arriba.
Dale a la campana de notificación también para que no te pierdas la segunda parte del caso SCP-1861. Créeme, querrás enterarte sobre lo que le pasó a la tripulación del HMS Wintersheimer. Manténganse atentos.